Ahora sí. Ahora sí. Amado Padre Dios, damos gracias al Eterno que nos permite estar aquí reunidos. Gracias por ustedes, gracias porque están siempre con nosotros, están apoyándonos y también estamos aprendiendo. Le damos las gracias al Espíritu que está sacando cosas que están en el corazón de Dios, en la mente de Dios, trayéndoselas a la mente del ministro y a su vez son reveladas a nosotros para que así tengamos herramientas para tener una vida espiritual satisfactoria, para que podamos disfrutar mucho más el evangelio. O sea, recuerde lo que le dije, no hay temor, nunca va a haber temor de Dios en el corazón de una persona si esta persona no conoce a Dios. Nunca una persona va a ser espiritual si esta persona realmente no conoce a Dios. Así que el Eterno nos está revelando cada día más características de su bondad, su santidad, de su conocimiento, para que a su vez nosotros podamos tener un mejor servicio y un culto racional hacia Dios. Ok, importantísimo lo que estamos hablando, la diferencia de los tipos de pensamiento, cómo nos vamos mirando, cómo nos vamos analizando. Así que seguimos trabajando en el libro El mal que mora en mí. Ahí hay muchas cosas que son pero muy edificativas. Hay cosas que el Eterno nos está enseñando, nos está ministrando cada vez más a través de la palabra. Y yo sé que cuando empecemos este tema en el seminario va a ser de mucha edificación y mucho enriquecimiento a nuestra mente, a nuestro arsenal. Ok, esto va a venir como una herramienta importantísima para nosotros. Estamos sacando estas cosas también igual del corazón de Dios y dejando que el Espíritu Santo de Dios nos ministre a nosotros para que podamos arrojar luz y todos podamos ser edificados. Ok, sin más, quiero entregarle al ministro. Hoy que se continúa con el pensamiento deliberativo. Ministro, paz de Dios, estos micrófonos son suyos, yo me pongo mute, ponemos mute a todo el mundo. Si alguien siente hacer una pregunta en el medio a veces uno desea que sea para el final, pero a veces sabe que si usted siente que se le puede quedar. Y si es una pregunta, usted tiene el permiso de levantar la mano, haga una pregunta, o sea, se le permite, el ministro no se enoja por eso. ¿Ok? Así que, amado Padre Dios, ministro, suyo los micrófonos. Paz del Eterno para todo y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. En este día, como todos los viernes, estamos acá en este glorioso seminario con el tema oraremos en el espíritu, pero oraremos con el entendimiento. Quiero recordarle a los hermanos que esto es un seminario que tiene que ver con la oración. Esto es un seminario de oración. Ahora, dentro de esos subtemas, estamos hablando de lo principal para la oración, que son los pensamientos del ser humano. Estamos trabajando desde cero. Y alabamos al Eterno porque nos ha permitido ir avanzando en estos temas que muchas veces para algunos son nuevos y para otros tienen mucha oscuridad. Y hemos ido consiguiendo luz en medio de cada uno de los temas. Quiero dar gracias a Dios por todo y cada uno de los hermanos que fielmente están aquí todos los viernes. Y quiero decirles que todos hemos estado aprendiendo. Creo que primero nosotros. Creo que primero yo. Como decía el apóstol Pablo. Creo que primero yo. ¿Por qué? Porque el primero que aprende es el maestro. Porque antes de llegar a la clase, tiene que ir cultivando, buscando, analizando,
para poder venir a traer la enseñanza tal y como está escrita. Bien, algo que me llama mucho la atención para entrar, hacer la introducción del tema y seguimos con el pensamiento deliberativo, es que hemos dicho varias veces que Dios trabaja con el interior del hombre. El propósito de Dios es cambiar la mente del individuo. Recordamos que el hombre es un alma que tiene un cuerpo. Entonces, esa alma se compone de mente, de voluntad y de emociones. Dios quiere trabajar con el ser humano totalmente completo con todo. Dios quiere trabajar con el hombre en todos los aspectos de su vida. Por eso Dios quiere trabajar de manera integral en el ser humano. El alma se compone de mente, de voluntad y de emociones. Estamos hablando sobre un tipo de pensamiento, el pensamiento deliberativo, que tiene mucho que ver con la mente, porque es un tipo de pensamiento, pero también tiene que ver mucho con las emociones. El propósito de Dios es, con la mente, es cambiar nuestro pensamiento, que es lo que significa la palabra arrepentimiento. El propósito de Dios es que el hombre rinda su voluntad a la voluntad divina. Y lo tercero es que Dios quiere tomar dominio y control de nuestras emociones a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. De que ya las emociones no anden a flote. ¿Por qué? Porque las emociones y los sentimientos comenzaron a tomar dominio del individuo después que el hombre pecó en el Edén. Ahí entonces es donde entra que el individuo es dominado por lo que siente y no por la razón. Entonces, como todo eso viene desde allá, como todo eso viene desde atrás, tenemos que tener pendiente que nosotros, para poder andar por encima de los sentimientos, tenemos que andar en el espíritu. Tenemos que ser espiritual. Algo que hablábamos ahorita cuando estábamos antes de comenzar, se hablaba de qué era ser espiritual y dijimos que íbamos a entrar con eso, sobre lo que es ser espiritual y sobre lo que es ser maduro. Sobre lo que es ser espiritual, podemos decir que una persona espiritual es una persona que vive una vida de guianza por el espíritu. Bíblicamente, escrituralmente hablando, no podemos decir otra cosa. Una persona espiritual es una persona que es guiada por el espíritu. Por eso el apóstol en el libro de Gálatas dice: andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos van en contra de la carne y de lo de la carne en contra del espíritu, y estos se enfrentan entre sí para que no hagáis lo que queráis, porque dentro de esta situación hay una guerra por tu voluntad, una guerra por tu voluntad dentro de tu vida, dentro de tu ser, pero que simplemente la va a ganar quien tú decidas. O sea, es una guerra por tu voluntad. Y la voluntad del individuo se compone de decisiones, intenciones, propósitos, cultos y deseos. O sea, quien yo decida es quien va a ganar la guerra, quien va a ganar la batalla por mi alma, quien va a ganar la batalla por lo que yo quiera hacer. El propósito del pecado es ganar la batalla para esclavizar al individuo. El propósito del espíritu es ganar la batalla para que el individuo viva una vida de guianza y sea liberado a través del espíritu de vida en Cristo Jesús, que lo libró de la ley del pecado y de la muerte,
para que el individuo viva una vida espiritual de guianza por el Espíritu. Guianza. Guianza. Eso es lo que significa ser espiritual. Ahora, la Biblia dice que el apóstol le dijo que hemos hablado sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Existe lo que es ser espiritual y existe lo que es ser maduro. Entonces, hay muchas cosas que están ahí que mientras vayamos hablando sobre los temas que tenemos en el seminario, nos vamos a ir dando cuenta de todas las situaciones que tenemos nosotros como creyentes, que tenemos nosotros como seres humanos dentro. O sea, muchas veces nos consideramos espirituales porque no tenemos la capacidad de poder hacer un autoanálisis, podríamos decir, un análisis de nosotros mismos con equidad. La Biblia dice, nadie que tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura. O sea, la cordura es la capacidad que Dios le ha dado al individuo para que el individuo piense de manera equitativa. Dios quiere que el individuo tenga la capacidad de poder hacerse un autojuicio, de poder hacerse un autoanálisis, de que el individuo pueda ser analizado por él mismo. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del espíritu en la cosa del espíritu. Filipenses 4. Si hay algo justo, si hay algo neto, si hay algo de buen nombre, si hay algo digno de imitar, en esto pensar. Él le dijo a Josué algo que todos nosotros lo sabemos. Le dijo a Josué, haz conforme a como está escrito en el libro de la ley. No te apartes de él, ni a diestra ni a siniestra. Léelo, estúdialo, escudriñalo, medita, y todas las cosas te van a salir bien. Entonces, para usted poder mirar, leer, estudiar y analizar, se necesita tener un pensamiento claro donde la capacidad de juicio del individuo no puede estar nublada. La capacidad de juicio del individuo no puede estar nublada. La capacidad de toma de decisiones del individuo no puede estar nublada. Y utilizo una cita para mí de uno de los más grandes maestros de habla hispana, de una persona que yo amo, estimo y respeto, el maestro José Briceño. José Briceño dice en uno de sus estudios sobre lo que tiene que ver con la conveniencia, con lo que tiene que ver con la conveniencia, la capacidad que el individuo tiene para poder analizar lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Entonces, esa capacidad que tiene el individuo es lo que el individuo tiene que desarrollar a través de las escrituras para que el individuo pueda tomar las decisiones que son factibles. Pero todas estas decisiones van intrínsecamente relacionadas con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Ese espíritu, esa alma y ese cuerpo están totalmente, intrínsecamente unidas. No nos vamos a poder separar. Nuestra mente siempre va a estar en contacto con nuestros sentimientos. Entonces, en el individuo se va a manifestar tener que tomar decisiones, y todas las decisiones que el individuo va a tener que tomar, va a tener que utilizar la ley de la conveniencia. La Biblia le llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, todo esto
se va a hacer dependiendo del estado de mente en el que se encuentra el individuo y en el tipo de pensamiento que el individuo tenga. Y entramos con esto. Hay una relación muy estrecha entre los sentimientos y el estado y el sistema de pensamiento deliberativo. Una cosa son los sentimientos, que son varios. Son varios. Ahora, los sentimientos tienen una situación de que van agregados, van justamente en el alma del individuo, porque son parte del componente del alma, los sentimientos. Entonces, los sentimientos van muy pegados con los sentidos. Tenemos 5 sentidos. Tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el olfato, tenemos el gusto y tenemos el tacto. Esos sentidos es lo que el individuo utiliza para moverse en este mundo. Por eso la Biblia da pautas concernientes a los sentidos en lo que tiene que ver en lo material, en lo terrenal, pero también en lo espiritual. Por eso el apóstol dice: yo siento que de alguna manera vuestros sentidos se os han extraviado, diciéndole claramente que él entendía que los sentidos se habían extraviado de la verdadera línea de la enseñanza bíblica. Entonces, estos tipos de pensamiento, estos tipos son los que nos van a ayudar a nosotros poder comprender cómo es que nosotros nos vamos a seguir desarrollando. En el pensamiento deliberativo, como hablamos en el principio, el pensamiento deliberativo es un tipo de pensamiento que anda dentro de los sentimientos o es guiado por los sentimientos y anda intrínsecamente ligado con las emociones del individuo. Con las emociones del individuo. Es un sistema, un tipo de pensamiento que anda con el sentimiento a flor de piel. No utiliza la razón, sino que utiliza la emoción. Dijimos desde el principio que el propósito de Dios es tomar nuestras emociones a través del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Hay un texto que dice: si alguno está triste, cante alabanza, que es la tristeza una emoción. Entonces, no importa en la condición en la que tú te encuentres emocionalmente, tú como individuo necesitas tener el control de tus emociones, porque las emociones son engañosas y un pensamiento deliberativo puede crear en el individuo una ceguera espiritual. Puede crear en el individuo una cárcel. Puede crear en el individuo una conducta totalmente reprobada a nivel bíblico. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de pensamiento deliberativo, el cual reacciona totalmente a través de sus sentimientos y a través de las emociones. Un ejemplo que podemos tener de lo que es un pensamiento deliberativo
Hay varios, muchos en las escrituras. Pero un ejemplo que puedo decir de lo que es tener un pensamiento deliberativo, pudiéramos hablar de Saúl. La capacidad del individuo de poder digerir la realidad. Porque el pensamiento deliberativo te puede sacar de la realidad. David y Saúl estaban en el mismo lugar, estaban en la misma ciudad, iban los dos caminando y alguien voció: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto creó en el individuo, que ya tenía ciertos problemas espirituales, con un pensamiento deliberativo, comienza a pensar: este tipo me va a quitar el reinado, este tipo tiene tal situaciones, y los sentimientos que habían en él lo engañaron totalmente y trató de matarlo. Dice que trató de atravesarlo con una lanza. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de poder poner a punto sus sentimientos. Algo que quiero que entendamos, que comprendamos, que dentro de nuestro sistema de creencias, dentro de nuestro formato, de nuestras iglesias, muchas congregaciones utilizan la enseñanza, cultivan, enseñan, y pudiéramos decir que hasta obligan a las personas a tener un pensamiento deliberativo, y lo enseñan como una conducta, que eso es lo bíblico y que eso es lo escritural. Enseñan a las personas a trabajar a través de los sentimientos antes de que utilicen la razón y que utilicen la fe. Primero, nosotros no podemos andar por sentimientos. La Biblia dice que nosotros andamos por fe. Entonces, dentro de nuestro argot evangélico, siempre se maneja mucho la sentidera. Yo siento esto, yo siento aquello, yo siento lo otro. O sea, algo que ya se ha canonizado dentro de nuestro argot, dentro del pueblo de Dios. Yo siento esto, yo siento aquello. Entonces, el problema es que la verdad que tú conoces te va a hacer libre. Y ese conocer la verdad te va a hacer libre, pero el conocimiento lo primero que te libera es de la ignorancia. Y te abre totalmente un camino totalmente directo hacia la verdad. Pero el camino hacia la verdad es un camino voluntario, donde el individuo puede optar por desviarse o donde puede optar por caminar, dependiendo el tipo de pensamiento que tenga y la línea de pensamiento en el cual el individuo esté caminando. Por eso le digo que se fomenta mucho el pensamiento deliberativo, se lleva a la gente a un pensamiento deliberativo, porque es un pensamiento donde se analiza poco y donde fluyen los sentimientos y las emociones a flor de piel. Bien. Entonces, como los sentimientos y las emociones van intrínsecamente ligadas, el hombre tiene un sentido de la vista, donde el individuo puede ver naturalmente, pero Cristo decía que viendo no veían. O sea, teniendo la capacidad física de ver, no tienen la capacidad de poder ver más allá de sus sentimientos. O sea, el factor de conveniencia no lo pueden analizar.
¿Por qué? Porque el pensamiento deliberativo lo que hace es que inhibe el proceso de análisis de un individuo y simplemente el individuo va a andar por lo que él ve, simplemente va a andar por lo que él siente. Su estado anímico es lo que va a trazar las pautas. Entonces, esto es muy peligroso porque teniendo yo la facultad de ver, la Biblia me llama que yo puedo estar ciego. Yo puedo escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, para yo poder tener la facultad de yo poder oír, necesito escuchar la palabra de Dios tal y como está escrita, tal y como está enseñada. No simplemente que me lean la Biblia o que me digan lo que dice la Biblia, sino que se pueda utilizar a través de un análisis bíblico, de un análisis exegético, lo que verdaderamente la Biblia quiso decir, porque si no, entonces yo voy a ser un oidor que no voy a poder ser un hacedor, porque simplemente voy a estar trabajando en una práctica errónea de lo que a mí se me enseñó, mal enseñado, lo escuché mal, lo voy a transmitir mal y lo voy a ejecutar mal. Por eso Dios quiere que el individuo tenga una capacidad de análisis y por eso se necesita la ley de la procedencia, donde el individuo tiene que saber de dónde procede. Por eso Dios le dio al hombre la capacidad de entender de dónde venía su doctrina. La doctrina bíblica viene primeramente de Dios. Dios mandó a Jesús. Jesús reunió a 12 discípulos. Cristo formó estos discípulos o estos apóstoles y luego le encargó a ellos de que predicaran y enseñaran. Y cuando alguien se convertía, entonces enviaban ancianos para que nadie enseñara didascalina o doctrina diferente. Si hacemos un análisis retrospectivo y nos vamos atrás de nuestra enseñanza, de dónde la recibieron los que no la recibieron, vamos a hacernos una pregunta: ¿de dónde y en qué tiempo fue que la iglesia se desconectó de la verdadera esencia de la enseñanza apostólica? ¿Cuándo la iglesia se despegó de la enseñanza bíblica apostólica? Porque los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento a la iglesia. Cuando hablo del apostolado, estoy hablando del apostolado bíblico, no del bandidaje apostólico que tenemos hoy. Le estoy hablando de lo que es verdaderamente histórico. Amén, ministro. Que dijiste algo que me pareció muy profundo, por lo menos para mi mente, y a su vez interesante y bueno. Tú sabes el cuento el chiste del conferencista que puso el chofer a dar la charla, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, cualquier pregunta fuerte, ahí está el chofer tuyo, José Briceño, está aquí oyendo. Aquí está el maestro, doctor. Aleluya. Amén, qué honor. Para mí es un privilegio. Amén, amén. Pues ya sabes, cualquier pregunta difícil, tú dices, bueno, eso es tan fácil que mi chofer se la va a contestar. Un privilegio, un compromiso. Sí, sí. So, ministro, lo que me pareció de verdad, de todo corazón, muy interesante. O sea, tú dijiste que la persona con sus ojos o a través de los sentidos no verá más allá de lo que ven sus sentimientos. Entonces me acuerdo como cuando uno estaba niño que decían, ahí hay un muerto en la esquina o debajo de la mata y uno lo veía. Pero después, con ese mismo cuento, entramos a la iglesia y fueron muchas veces lo que a mí, hermano, me enseñaban demonios. Me decían, mira, ahí está un demonio, míralo.
No obstante, de ahí se levantaron tantos prejuicios que te hablan mal de alguien, y una vez que te hablan mal de alguien, tú como que empiezas a ver esas actitudes que antes no la podía ver, pero ahora como la plantaron en tus sentimientos, entonces ahora sí la puedes ver. Entonces me pareció muy interesante que nuestros ojos físicos verán hasta donde llegan nuestros sentimientos, sea por lo que sea a lo cual nos estemos empujando o prejuiciados. ¿Voy bien? ¿Lo entendí bien? ¿Fue así? Sí, es así. Es así, por eso le hablaba de conductas aprendidas. Las conductas aprendidas son actitudes y formatos donde se le enseñan a la gente y se transmiten por generación, no simplemente de padre a hijo, sino que también se le transmite a una persona que esté bajo nuestro compromiso, que esté bajo nuestra cobertura de enseñanza. Dios, entendiendo esto, por eso hizo algo. Dios, Cristo, apóstoles, iglesia. Entonces, uno de los grandes inconvenientes que tuvimos nosotros es que tuvimos una desconexión totalmente del texto hebreo. Es lo primero. Nos desconectamos del texto hebreo. No estoy hablando de que necesitamos ser judíos, de que se necesitamos ser judaizantes y cuántas cosas. El que lo haga, el que brinque, el que entienda, yo eso lo respeto. Lo respeto totalmente. Respeto a aquel que no come carne de puerco, respeto a aquel que guarde el sábado, sin ningún tipo de inconveniente. Pero también tienen que respetarme a mí, que me gusta el chicharrón y que yo puedo decir que el sábado de corporal sin ningún tipo de inconveniente. Que era uno de los programas más famosos que veo aquí. Sí que me juzguen. Entonces, este tipo de conducta dentro del liderazgo se convierte en una manera de enseñanza por tradición, no por instrucción bíblica. ¿Por qué? Ha visto tantas situaciones que cuando se tergiversa la enseñanza, el dogmatismo toma dominio y tanto se dice algo erróneo hasta que se convierte en una verdad relativa. Se convierte en una verdad relativa y hay verdades relativas que han opacado la verdad absoluta de la palabra. Por eso decía que hay tres tipos de personas: los amigos, los enemigos y los oidores de la verdad. Los amigos de la verdad, los enemigos de la verdad y los oidores de la verdad. Entonces, hay personas que tienen tremendas buenas intenciones, pero cargadas de tradición y cargadas de enseñanzas antibíblicas, porque lo que están usando es un pensamiento deliberativo, cuando nadie que maneja un pensamiento deliberativo primeramente está facultado para enseñar. Bíblicamente hablando, yo lo puedo probar esto. Nadie con un pensamiento deliberativo está capacitado para enseñar. No puede. ¿Por qué? Porque lo que va a enseñar es dogma. Un texto muy claro para esto implica el libro de Colosenses capítulo 2, su versículo 21, donde dice: todas estas cosas que nos han enseñado tienen cierta reputación de sabiduría para los que se creen espirituales, para los que se creen que han crecido. Todas estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en duro trato al cuerpo, pero no tienen efecto alguno contra los apetitos de la carne. Aquí abro un paréntesis. El propósito de Dios es trabajar con el individuo desde antes de que el pensamiento se convierta en un sentimiento.
Por eso lo hizo con Caín. Cuando a Caín Dios habla con él, eso estamos hablando en un pacto diferente. Le dice: Caín, el pecado está a la puerta. Si tú te enseñoreas, toma dominio, tú te enseñoreas de él. Pero si no, el pecado se ve enseñorear de ti. Eso fue en un pacto diferente. Ahora, el hombre tiene la capacidad, cuando el individuo es estudioso de las escrituras, cuando el individuo se le han abierto los ojos del entendimiento, tiene la capacidad de ser como los creyentes de Berea. Se va a parar a escuchar, va a utilizar el anacrino o la capacidad de análisis y va a poder juzgar y poder discernir a través de las escrituras si lo que le están diciendo es verdad o es mentira. Entonces, Colosenses dice que esta cosa tiene cierta reputación de sabiduría. Ahora, tienen una reputación de sabiduría que se le ha dado el dogma a través de la tradición y a través de la enseñanza. El propósito de Dios es trabajar antes de que el pensamiento llegue a ser sentimiento, porque una cosa es el pensamiento y la otra cosa es el sentimiento. El pensamiento es algo que está espurio, es algo que está en la mente, pero que todavía no ha entrado en el corazón del individuo. Ahora, luego de que entre en el corazón del individuo, ya se convierte en sentimiento, porque ya el individuo tiene la capacidad de aceptarlo o de llevarlo cautivo a la obediencia a Jesús. Ahora, si el individuo simplemente entiende que esto tiene cierta reputación de sabiduría y el culto voluntario, pero no tiene la capacidad de poder entender y comprender de que hay algo que está mal o de hay algo que no está mal o de hay algo de que es bíblico y de que hay algo de que no es bíblico, el individuo que está enseñando, primero, no estando capacitado, va a transmitir una mala enseñanza y algún día tendrá que verse delante del tribunal de Cristo. Con sus buenas intenciones, con su buen deseo, pero está haciendo un trabajo tan malo y fatal como el que hacen los demonios o como el que hacen la malicia. Porque está fundamentando, enseñando y llevando a personas a que sean enemigos de la verdad. Por eso le dije, una persona con un pensamiento deliberativo bíblicamente no tiene la capacidad para enseñar. No tiene la capacidad. Porque su capacidad de juicio está nublada. No ha podido desarrollar el anacrino. No tiene la didascalina, que es lo que verdaderamente Dios dijo. Entonces, ¿qué va a enseñar una persona bajo esto? Dogma. Y nos van a enseñar conductas aprendidas que no son bíblicas. Por eso se va a fundamentar lo que enseña en lo que él siente. En candela, chispa y fuego. Le va a enseñar a la gente cosas que no son bíblicas, y cuando tú le vengas a decir algo sobre esto, te van a decir que usted era un blasfemo, te van a decir que usted era un maestro seco, te van a decir que eso no es así, te van a reprender y van a hacer 50 cosas, porque su capacidad de análisis está totalmente nublada, porque está detenido en un tipo de pensamiento deliberativo que simplemente anda a la par con sus sentimientos y con sus emociones. Ministro. Es difícil tener que decir esto, pero la verdad tiene que ser dicha. Hay gente que tiene un compromiso con el dogma y tiene un pensamiento deliberativo tan arraigado que te dicen: hay que tener cuidado con esas cosas que se dicen, porque no toda la verdad se dice. Digo, pero ¿usted tiene un compromiso con la verdad o usted tiene un compromiso con el dogma? Ministro. Ahí es donde entra la diferencia
y la importancia del pensamiento sistemático, que con el pensamiento sistémico quiere entrar en contacto y profundizar en lo que toca. Nos tocó la verdad. Entonces queremos profundizar en la verdad, analizar la verdad, pegarnos a la verdad. Y nunca se nos va a quitar el deseo de encontrar esa verdad. No es que lo vamos a saber todo, es que todos vamos a querer saberlo, pero todo lo contrario del pensamiento sistémico no quiere saber nada. Simplemente lo único que quiere saber es lo que le entra por los 5 sentidos, por lo que le ve, por lo que escucha, por lo que siente, por lo que ama. Yo siento el espíritu, pero hay gente dentro de nuestro argot que escuchan a un predicador, escuchan a alguien y veo a gente que salen danzando, brincan y vociferan diciendo cosas que son antibíblicas. Entonces ahí entra lo que a mí me toca muchas veces. Y ese es lo que mucha gente tiene como bueno y válido, que es el respaldo de Dios que tienen cuando ven un grupo que están danzando, cuando ven otro grupo que están hablando en lengua. Entonces, mira cómo se movió Dios. Ven el respaldo de Dios, porque vieron un individuo, lo he visto eso, 1, 2, 3, 4, 5, decenas, centenas de veces. Personas a hablar que Dios les reveló algo. Y esto es totalmente antibíblico. Yo he visto gente danzando y hablando en lengua. Entonces, okay, vamos aquí, para los que danzaban y hablaban en lengua, cuando él hizo eso, era el sello de que eso era bueno y válido y que el Espíritu de Dios se estaba moviendo ahí. Se podrá mover el Espíritu de Dios y dar el respaldo de una manifestación genuina cuando yo estoy tergiversando lo que él verdaderamente dijo. 1. 2. Llega el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el real Espíritu Santo. No le estoy hablando de dones espirituales, que son las herramientas. No le estoy hablando de dones de gobierno, ni le estoy hablando de los dones espirituales de 1 Corintios 12. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, la esencia del Espíritu. La persona del Espíritu llega y quiere hablar utilizando uno de los dones o utilizando uno de los dones de gobierno. Y llega a esa manifestación. Llega el Espíritu, el real, está ahí. Y quiere hablar a la iglesia. Quiere que la iglesia lo escuche. Y de repente saltan 15 por allá voceando. 8 se tiran por el suelo. 7 se tira la silla. A 2 se le cayeron los lentes. Pero el Espíritu quiere hablar y quiere que lo escuchen. Entonces, ¿cómo cabe en una mente de que una persona que quiera que usted lo escuche, lo va a poner a que usted se mueva, a que usted brinque, a que usted salte y a que usted patalee? Eso es simplemente una mala conducta que se enseñó como buena y válida dentro de las iglesias evangélicas. Dentro de un pensamiento deliberativo. Y el que habla mal de esto, lo tildan de que es un blasfemo y de que está hablando mal del Espíritu. Bueno, pues déjeme decir una cosa. Hay personas que no son cristianos, que tienen una capacidad de análisis y ven esto como locura, como una falta de entendimiento. Gente que no son cristianos. Sin embargo, muchos de los que están en la fe, que son cristianos, no pueden darse cuenta porque se le ha coartado la capacidad de análisis a través de que lo han inducido a llevar un sistema de pensamiento deliberativo dentro de un estado de mente religioso. Entonces, esa conducta no va a permitir que el individuo pueda ir más allá de sus sentimientos. Yo siento. Y cuando uno zapatea, el otro brinca. Porque lo que estamos es
navegando a través de los sentimientos, a través de las emociones, no navegando a través del análisis bíblico, exegético, escatológico y cultural de la Biblia. Hablando teológicamente hablando. Ahora, espiritualmente hablando, no andan en consonancia con el espíritu. No andan. Entonces, no podemos decir otra cosa. Le estamos llamando bueno a lo que es malo. Estamos utilizando, fomentando y enseñando un sistema de pensamiento que lo único que hace es que esclaviza a la gente. Es un sistema donde se convierte en un caldo de cultivo para el desorden y para el poco crecimiento del individuo. El propósito de Dios, Él siempre se lo manifiesta al ser humano. El propósito de Dios es que todo llegue a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. Entonces, hoy tenemos gente espiritual sin la capacidad de poder juzgar. Un pensamiento deliberativo dice a las personas, la Biblia dice, honran y lo justo delante de los injustos, pero para que a mí me juzgue un justo con un pensamiento deliberativo sin capacidad de juzgar, prefiero ir donde el injusto que tenga la capacidad de juzgar. Porque es que entendemos que cuando estamos en Cristo ya nosotros estamos completos. Sí, estamos completos, pero estamos completos en lo que tiene que ver de la manera posicional, posesional. Estamos en Cristo, nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos completos. Pero ahora tenemos que buscar la forma integral de cómo todo y cada uno de nosotros nos vamos a ir restaurando, aprendiendo, despojándonos de la tiniebla que hay en nuestra vida, despojándonos de las malas enseñanzas, despojándonos de las creencias que tenemos. Le digo, una persona con un pensamiento deliberativo que haya sido brujo, comienza y sigue hablando de brujería. Que cuando él era esto, él hacía esto. Que cuando él era aquello, él hacía lo otro. Y vamos a mantener ese sistema. Yo no me imagino al apóstol Pablo, no lo he visto nunca. El apóstol Pablo dice que lo que él hacía antes, él no era digno porque él persiguió a la iglesia, simplemente. Da muy poco detalle de que él perseguía a la iglesia. La Biblia dice que lo que ellos hacen en secreto, dice que es abominación y que es asqueante. Y veo que dentro de un pensamiento deliberativo, las personas se sientan y comienzan a hablar sobre este tipo de bajeza. Y la gente se emociona al ver este tipo de situación, porque lo que se está transmitiendo es de sentimiento a sentimiento. La iglesia aprendió a operar alma, cuerpo y espíritu. Dios opera espíritu, alma y cuerpo. Por eso, cuando opera alma, cuerpo y espíritu, es tan fácil andar caminando dentro de las emociones y dentro de los sentimientos. Entonces, tenemos que partir por lo sano. Tenemos que aprender que nuestro mayor modelo es Cristo. A Cristo le mandaron a dar una pecosada, ¡pah!, y le dieron su galleta. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Por qué tú quebrantas la ley y mandas a golpearme? Un tipo de pensamiento deliberativo blasfema de la palabra bíblica, de la palabra revelada. Cuando Micaías fue delante de acá, ahí había un príncipe. Y cuando el príncipe le dijo, yo te vi a ti que tú fuiste y vi a Israel que andaba por los montes como oveja que no tiene pastor.
vino el príncipe y le dio una pecosada, una bofetada le dio. ¿Por dónde se te fue el espíritu de Jehová? ¿Por dónde se te fue? ¿Por qué? Porque hería el sentimiento. Un pensamiento deliberativo es un caldo de cultivo para que el individuo sea fácilmente engañado, como el pensamiento deliberativo que tenía Acab. Acab vivía en un constante pensamiento deliberativo, se deprimía por cualquier cosa. Pero muchacho, ¿y qué es lo que a ti te pasa? ¿Y qué es lo que tú tienes? Es que yo quiero una viña y Nabot tiene una viña y yo quiero esa viña para un huerto de legumbre. Pero párate, muchacho, y por eso tú vas a dejar de comer. La mujer le dijo, yo te voy a resolver tu problema. Con una mente maquiavélica, una mente diabólica, mata a Nabot. Pero ¿qué pasa con este tipo de pensamiento deliberativo? El pensamiento deliberativo no tiene la capacidad de poder ver la verdad, de poder discernirla, de poder comprenderla y de poder analizarla. De hecho, el pensamiento deliberativo se convierte en un enemigo de la verdad. Tenemos cientos de ejemplos. Anás y Caifás estaban ahí, delante de la verdad, como dijimos en la clase pasada, tuvieron la verdad encarnada y no pudieron darse cuenta que la verdad estaba ahí. Tuvieron a Cristo. ¿Qué tuvo aquí el rey Acab? Tuvo la palabra bíblica, la palabra de Dios, la palabra revelada. No vaya a la guerra contra Ramón de Galaad, porque si te vas tú no vas a volver. Manténmelo ahí a pan de aflicción y agua de dolores. Mételo ahí en la cisterna. Un pensamiento deliberativo desecha la verdad bíblica, se convierte en un enemigo de la verdad, porque es amigo de lo que siente. Simplemente quien lo domina son sus sentimientos y sus emociones. Por eso Saúl quiere matar a David. Por eso Jefté, cuando viene caminando de la victoria, lo primero que encuentre, lo voy a sacrificar a Jehová. Pero Dios anda buscando lo primero que tú encuentres. O sea, tenemos que entender una cosa. Esa pistolada que tiró Jefté, de que sacrificar la hija, que si no la sacrificaron, que si no fue un sacrificio humano que hicieron, que si esto, podemos ir a la Biblia. Jefté no era judío, este era hijo de allá y tenía muy poco conocimiento de lo que tenía que ver con Dios, igual que el agorero que se le presentó a Balaam, que la burla se le presentó aquí. Que la gente dice, Balaam el profeta, no. La Biblia habla de que a Balaam lo que era un agorero. Y murió el agorero. Como andan mucho dentro del pueblo de Dios, que son agoreros y sortiles. Porque dentro de un pensamiento deliberativo, nadie tiene la capacidad para poder ejercer un ministerio profético. Pero ¿qué pasa? Tenemos ministros que están sentados en la iglesia con un pensamiento deliberativo, trayendo evangelistas con un pensamiento deliberativo a predicarle a sus miembros. Al final de la jornada, ¿qué vamos a resultar? La Biblia dice que la enseñanza bíblica son como clavos hincados. La Biblia dice, compra la verdad y no la venda. El individuo tiene un compromiso con la verdad. Entonces, ese compromiso que el individuo tiene con la verdad nunca va a poder ser llevado a cabo a través de un sistema de pensamiento deliberativo. No puede. Porque el pensamiento deliberativo tiene un compromiso con las emociones y con el sentimiento. Y Dios no opera ni con los sentimientos ni con las emociones. Dios trabaja, el Espíritu trabaja a través de una voluntad quebrantada y a través de un cambio de pensamiento, de una metanoia.
para formar en el individuo un culto racional. Y ese culto racional en el individuo hace que el individuo vaya creciendo y vaya poniendo en práctica y vaya poniendo en perspectiva un crecimiento en el individuo, pero que sea integral en todo. Como dijimos en la primera clase, el crecimiento en el individuo tiene que ser en lo cognitivo, en lo espiritual, en lo material, en lo intelectual y en lo físico, en su salud. Tiene que tener un compromiso. Por eso, valga la redundancia, cuando el Espíritu me dice que vaya a una cueva a orar 30 días y ayunar 30 días, eso pertenecería al pensamiento deliberativo, pero en el contexto como tú lo traes, o sea, tú sabes que hay grandes ministros de Dios que predican en campañas multitudinarias, que operan milagros y que así mismo te dicen que el Espíritu Santo de Dios les revela que las que usan pantalones se van para el infierno, que las que se desrizan, que las que se maquillan y quieren tener toda la vida siempre una carga, no solamente sobre las mujeres, sobre cada feligrés de la iglesia. Lo único que se manifiesta más sobre la mujer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque entonces estamos diciendo que esto pertenece a un pensamiento deliberativo y para nada uno sistemático, y ya tú estás estableciendo que en el deliberativo Dios no opera. No, Dios no opera. Quiero que entendamos esto, señores. Quiero que entendamos esto. Lo voy a decir pausado en los minutos que me quedan. Todos estamos llamados a predicar. Todos. Todos. Todos estamos llamados a predicar. Pero hemos confundido la predicación con la formación. La iglesia tomó el texto de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero se le olvidó de que dentro de los dones de gobierno habían apóstoles, habían profetas, habían evangelistas, habían pastores y que habían maestros. Y que cada quien tenía que fungir y tener una parte operativa dentro de la iglesia. El evangelista tiene una función simplemente de predicar el evangelio, de transmitirle a la gente la buena nueva. El yo comenzar a decirle que el que se ponga pantalones, que el que se ponga arete, que el que se ponga esto se va para el infierno, estoy haciendo una usurpación de ministerio. Porque estoy falsificando un don de profecía. Un don falsificable. Los dones más falsificables son los dones de manifestación oral. Lengua, interpretación de lengua y profecía. La palabra de sabiduría no es falsificable. Porque vino o por sabiduría de Dios o por sabiduría animal, racional y diabólica. Pero hubo una manifestación de sabiduría. Ahora, ¿cuántos ministros, altos ministros de Dios vimos que dijeron que el que se pone un pantalón va para el infierno? Que la que se ponían tal cosa iban para el infierno. Grandes hombres de Dios. El problema es que están haciendo una usurpación de ministerio, porque lo que son evangelistas. Son evangelistas. Entonces, cuando tú andas a través de los sentimientos, cuando tú andas a través de un pensamiento sistémico, tú vas a poder decir esto y esto va a lograr cabida dentro del grupo que tiene tu misma línea de pensamiento, dentro del mismo grupo que tiene tu sistema de pensamiento sistémico. Por eso la Biblia dice que lo oiga todo y que retenga lo bueno. De hecho,
nosotros no descalificamos a las personas que han dicho esta cosa. Entendemos que son tremendos siervos de Dios, entendemos que son tremendos hombres de Dios, pero entendemos que cometieron el error de haber dicho eso porque saltaron de la usurpación de un ranking a otro, de un cargo a otro. Ahora, cuando ya ellos extienden el poder de decir, Dios dijo, ya ahí el problema no es conmigo, el problema es el nombre de Dios en vano que estamos usando. Entonces, nosotros como individuos pensantes tenemos la capacidad bíblica, llamados a fomentar la capacidad bíblica, llamados a enseñar la capacidad bíblica, y estamos llamados a lo que nosotros enseñamos y que prediquemos. Estamos llamados a que sea cuestionado, a que seamos cuestionados. Amén. El maestro Briceño te tiene un aporte ahí, te está levantando la mano. Amén. Adelante, maestro. Sí, Córpora. Cuando nosotros tomamos en cuenta, ¿me oyes? Sí, perfecto. Cuando nosotros tomamos en cuenta el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan como pasajes paralelos, que es un principio y código y regla de interpretación, vamos a notar, uniendo los dos pasajes, que Jesús lo que dijo fue esto: id y predicad el Evangelio y haced discípulos. Porque Mateo dice predicad el Evangelio. Se fue la... Maestro, se le fue el audio. Se le fue el audio al maestro. Se le fue Ya la... está, ahí está ya. Ahí está con le... Ok. Ay, ok, ¿me oyen bien? Sí, ahora sí, perfecto, perfecto. Ok. Cuando nosotros analizamos el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, debo decir el de Marcos, hay una verdad paralela allí en relación a lo que Jesús dijo antes de su ascensión. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio, y lo dice Mateo, pero en Marcos dice, id y haced discípulos. Cuando unimos los dos pasajes, nos vamos a dar cuenta que el pensamiento de Jesús es a la iglesia, que son los discípulos, pero que es una verdad trascendental que trasciende a la iglesia también a nosotros. Mandamiento es nuestro, para nosotros. Jesús dijo, lo que Jesús quiso decir fue, vayan, prediquen el evangelio y a los adeptos que acepten el plan de salvación, hagan los discípulos. Lo que decía Alexis, mi hermano querido, mi respeto, ya hablaba de ti, menos mal que son cosas buenas que hablaba de ti hoy, porque no tengo nada malo que hablar de ti. Lo que decía el pastor Alexis, que la iglesia se quedó en predicar el evangelio, pero abandonó el área de hacer discípulos. Y eso es lo que trajo la mala aptitud y actitud que tienen los creyentes en la iglesia, donde hay una usurpación totalmente del evangelio, del verdadero evangelio de Cristo, donde no se está viviendo, donde no hay manifestación ni presencia del Espíritu de Dios, porque no se está viviendo la palabra, porque no se conoce. La iglesia vive, lamentándolo mucho, no son todos, pero los hay, viven en un oscurantismo. Teniendo la Biblia, no tienen iluminación de las revelaciones que están plasmadas en el texto sagrado, que se plasmaron por inspiración. Se inspiró, está revelada, pero no hay iluminación. Viven en un oscurantismo. 2, la iglesia vive en un analfabetismo, ignorancia total, totalmente una ignorancia total. Y digo un analfabetismo no porque no saben leer las escrituras, sino porque no saben estudiar las escrituras. No es posible que tengamos el montón de ministerios al frente
pastoreando una iglesia y no saben estudiar las escrituras. Y la iglesia vive en una ignorancia total. Entonces, el oscurantismo y la ignorancia en la que la iglesia vive es producto del analfabetismo, de que los ministerios que tenemos al frente fungiendo no saben estudiar las escrituras, no conocen los códigos y reglas de interpretación bíblica que presenta la hermenéutica, que ya para muchos eso es pagano. Para muchos la hermenéutica es pagana, que eso no hay que tomarlo en cuenta. Yo no creo que la hermenéutica tenga nada de pagano, que el contenido que está en la hermenéutica como principio y código de reglas de interpretación lo debemos conocer todos los ministerios para poder hacer una buena exégesis de la escritura, como el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, las figuras retóricas, saber distinguir lo que es una parábola, un simil, una prosopopeya, una sinécdoque que para ustedes contar. Eso la mayoría de nuestros ministerios no saben, no conocen la hermenéutica como código y regla de interpretación, y por eso son unos analfabetas. ¿Por qué digo analfabetas? No porque no saben leer, sino porque no saben estudiar las escrituras. Y el analfabetismo es lo que ha llevado a la iglesia a vivir en un oscurantismo y una ignorancia total. Y se quedaron en gente que se ganaron para Cristo, que aceptaron el plan de salvación, que tienen la justicia de Dios, que tienen la vida de Dios, que tienen el Espíritu de Dios, pero que no tienen una mente espiritual, no tienen la formación del Espíritu. Y ahí se quedaron. Y con ese tipo de gente, es duro lo que dice Alexis, es duro, pero es una verdad. Con ese tipo de gente Dios no puede hacer nada. Son gentes inútiles para el reino. Perdone, pero es una verdad. Inútiles porque Dios no los puede utilizar. Ahora, en una ocasión yo dije que en la iglesia, que yo no puedo decir que en la iglesia tenemos gentes que no sirven. No, yo no puedo decir eso, porque con todo el potencial que tienen, claro que servimos. Una cosa es que yo diga que en la iglesia tenemos creyentes que no sirven, y otra cosa es que yo diga que en la iglesia tenemos creyentes que no quieren servir para nada. Es una cosa igual. Ok, bendiciones. Un placer, maestro, un placer. Tremendo, Decíamos, tremendo. Ministro Rubiera, tiene aquí al obispo doctor Paulino, que también le está levantando la mano. Maybe le tiene una pregunta o una exhortación o un aporte. Así que gloria al Eterno. Ministro doctor Paulino. Gracia y paz. Gracia y paz. Saludo verdadero neotestamentario, demostrado por más de 50 historiográficos de la iglesia por aproximadamente 700 años. Gracia y paz. Bendiciones a todos, ministro pastor, profesor Alexis Rubiera, bendiciones a su vida, a su familia, bendiciones para el maestro doctor Emilio Carlos Corporán y a todos los presentes, y bendiciones para el doctor y maestro José Briceño. Tengo como 10 preguntas, pero me la voy a limitar a 2. Y mi intervención es para aclaración. Al principio, el ministro pastor y profesor Alexis Rubiera dijo que una cosa es ser maduro y otra cosa es ser espiritual. ¿Estoy errado o escuché mal? Pregunto primero. Hablábamos. Amén, lo escucho. Sí, porque la pregunta viene, o sea, hago la pregunta reafirmando lo que usted dijo, para entonces hacer a través de la mayéutica una aclaración. O sea, dijo que una cosa es ser maduro y otra cosa es ser espiritual. Amén. ¿Es correcto? Amén. O sea que, entonces, la diferencia bíblicamente, según el pensamiento paulino, una persona que es madura es espiritual. Porque en primera carta a los Corintios está eso claro. Ahora,
¿Hay alguna diferencia, algún autor bajo qué autor se opina que madurez y espiritualidad son dos cosas diferentes? Pregunto, estamos aprendiendo. Andan juntas las dos. Andan juntas. Queda claro, queda claro que ser maduro es ser espiritual, ¿verdad? Es ser espiritual. Ok, gracias por aclararme eso, porque lo escuché, pero esperé el último momento, pero hasta que usted no terminara, no iba a intervenir, pero vi que el maestro Corporán interrumpió 3 veces y el maestro Vicente interrumpió, entonces yo levanté la mano. ¿Ve? Porque entonces no puede haber ni injusticias ni privilegios, según los códigos bíblicos. Entonces, la segunda es, Alexis, usted está claro, y Corporán también, que es parte de esto, en la diferenciación de emociones y sentimientos. Le voy a decir por qué. Están claros la diferencia que existe, porque voy aquí, mi esposa va manejando, yo estoy en el carro. Sí, lo hablamos se repitió en el programa anterior, lo hablamos, que uno es pasajero, momentáneo, y que otro es duradero. Que uno es pasajero, momentáneo. En el caso de la emoción y en el caso del sentimiento, ya este es más duradero y prolongado, y este finalmente que puede más esclavizar, digámoslo así, a la conducta de las personas. O sea, en el programa pasado marcamos la diferencia, la marcó el ministro, pero acuérdese que estamos aprendiendo, siempre abierto a escuchar y aprender. Se limitaron solamente a eso, a que uno es pasajero y que el otro es duradero, nada más. Una pregunta. No, hello. Deje que el sí, un momentico. Da el micrófono sí, ahora. Sí, el asunto es que hay un principio, y es que las emociones fueron creadas por Dios. Las emociones fueron creadas por Dios para que nosotros tengamos la perspectiva correcta, o mejor dicho, el filtro correcto en lo que nuestros sentidos, tal como dijo el ministro, pastor y profesor Alexis al principio, que lo dijo muy bien, con excelencia. O sea, las emociones fueron creadas por Dios. Ahora bien, los sentidos son el filtro, oiga esto, de las emociones, pero van a depender de la mentalidad que la persona tenga, porque si la mentalidad está empañada, hay un problema. Entonces esa persona no es madura y por lo tanto su espiritualidad va a estar enferma. Hello. Su espiritualidad va a estar enferma. Entonces, tienen un plano de capacidad de juicio. Correcto. Entonces, hay que establecer, porque se repitió varias veces, que los sentimientos crean pensamientos. No sé qué autor está usando Corporán o está usando usted, Alexis. O sea, ¿qué autor es ese que dice que los sentimientos crean pensamientos, o es una idea propia? Me gustaría saber, solamente para conocimiento mío. O sea, la curiosidad me mata. ¿Qué autor de las escuelas de pensamiento teológico, psicológico o psiquiátrico es que afirma que los sentimientos crean pensamientos? Quiero aprender, que se entienda. Yo pensé que era al inverso, ¿verdad? ¿Cómo es? Es al inverso. Al inverso, sí. Es al inverso. Pero no se los pensamientos crean sentimientos. Pues entonces fue un lapsus que se cometió entonces. Sí, porque hay que llevar todo pensamiento cautivo. Porque el pensamiento está el pensamiento, definimos que está en la psiquis del individuo. Ahora, el sentimiento ya está en la parte interna, dentro de lo que tiene que ver con
dentro de lo que tiene que ver con la parte de lo que son las emociones del individuo y dentro de lo que es la voluntad del individuo, que ya eso entra dentro de los componentes del alma del individuo. Ok, entonces está bien. Acepto entonces que fue un lapsus que se cometió porque se repitió 4 veces que los sentimientos crean pensamientos, ¿verdad? Fue sin querer, se quiso decir de la otra forma. Amén. Está bien, no, está bien. Entonces, perfecto. Quería aclarar eso porque las 4 veces que lo escuché lo fui anotando aquí en palito, con papelito. Y dije, pero espérate. Entonces, ahora sí, los pensamientos son los que crean los sentimientos. Ahora sí estamos hablando. Gracias, ministro, pastor y profesor Alexis Rubiera, que quedó claro. Entonces, son los pensamientos que crean los sentimientos, no los sentimientos que crean los pensamientos. Yo dije de una vez, entonces quiero aprender qué autor es este. Maybe no lo conozco, sea teólogo, sea filósofo o sea uno nuevo de las escuelas psiquiátricas. Pero gracias que se aclaró eso. Muchas gracias, ministro, pastor, profesor Alexis. Muchas gracias, maestro, doctor Corporán. Aclarado. Un honor, ministro, un honor y gracias. Es toda una escuela realmente para nosotros. O sea, el alcance, la ayuda que nos da es tremenda. De verdad que sí. Hace que cada día más tengamos cuidado y que analicemos las palabras antes de. Así que de verdad, de todo corazón, muy agradecido del Eterno y después de su persona. Y gracias por escucharnos, ¿ok? Está invitado siempre, de verdad. Gracias porque usted también es uno de nuestros mentores, de donde estamos aquí sacando. Así que cuidándonos a nosotros, también está cuidando ahí su nombre. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, ministro, ¿verdad? Un honor. Tenemos a Alexander con la siguiente mano levantada. Alexander, preguntas. Dios le bendiga, un placer para mí tener el privilegio de tener a los grandes maestros como son José Briceño y el doctor Paulino. Siempre los sigo en las redes sociales. Mi maestro Alexis siempre me ha hablado de ellos dos y siempre tengo esa tendencia, siempre ve lo que ellos publican y cosas. Un privilegio para mí que saber que están aquí. Mi pregunta es para mi maestro Alexis, para que me aclare un chin sobre que Jefté no era de judío, o sea, para que me explique eso ahí. Y ya. Ok, Jefté fue hijo de un judío con una concubina y a Jefté lo expulsaron del pueblo. Entonces fueron y lo buscaron para que fuera caudillo. Entonces el individuo tenía muy poco manejo, muy poco conocimiento. Por eso cuando llegó de allá para acá, con el pensamiento que tenía, sabía de guerra, porque dice que se crió con individuos ociosos. Entonces cuando vino de allá para acá, con la emoción del sentir, lo primero que me venga a recibir lo voy a sacrificar. Así lo utilizamos como ejemplo de un pensamiento sistémico, de un pensamiento deliberativo. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente, estamos en el área de la pregunta. No, no hay más. Solorzano, ¿me quiere levantar la mano? Ajá. Adelante. Tengo una pregunta. Con relación a la clase pasada, que el profesor Alexis habló con relación al pensamiento sistémico de los jueces y los jurados cuando iban a un juicio para una deliberación. Entonces, de la manera que el sistema americano, la sociedad americana elige los jurados, he estado la semana entera pensando de la manera que ellos lo hacen, para mí, porque tengo pruebas contundentes, lo hacen de una manera errónea porque se basan en tu vida en la sociedad. Si me explico, si tú nunca te has dado un ticket, ni un parking ticket, o nunca has sido arrestado, ellos te eligen como jurado para un juicio. Sucedió con el hermano mío, ciudadano americano, pero en verdad bebía, fiestaba, y varias gente que yo he conocido que lo eligen como jurado al azar. Pregunto, este tipo de personas que tienen un pensamiento deliberativo,
son elegidos para jurado, no creo que tengan un pensamiento sistemático para poder tomar una decisión en un juicio en esta sociedad. ¿Qué dice el profesor Alexis con relación a eso? Porque muchas personas lo eligen como jurado en un juicio, pero partiendo desde su récord, porque nunca han sido arrestados, ni siquiera han dado un ticket de parqueo o nunca han sido detenidos. Ok, fíjate qué pasa con lo que tiene que ver con el sistema jurídico. En lo bíblico, que es lo que nosotros estamos manejando, se necesita que una persona para poder juzgar tenga que tener un pensamiento sistémico. Definimos, el pensamiento sistémico es el pensamiento que cuando se pone en contacto con algo, quiere conocer las intrínculas de eso hasta el final. Una persona con un pensamiento sistémico dentro de una estado de mente espiritual siempre va a querer vivir en contacto con la verdad e indagar la verdad. Ahora, en lo que tiene que ver con la justicia, para ellos poder elegir un jurado, recuerda que el jurado, quienes lo eligen, son tanto el acusador como el defensor. A ellos se sientan, el Estado es que le propicia a la persona que tiene que tener esas cualidades. Tiene que tener las cualidades que tú acabaste de definir. Ser un ejemplo para la sociedad. Ahora, dentro de la sociedad hay gente que son ejemplos porque no han tenido falta, pero no significa que vivan una vida de ética, que tengan una vida moralmente no cuestionable. Entonces esos son los escapes que existen dentro de nuestro glorioso sistema jurídico. No es perfecto, pero puede irse mejorando. Entonces, las personas llegan con las cualidades. Estas son las cualidades del individuo. Lo ponen aquí. Entonces, ellos se sientan a mirar, a verificar, a hacerle preguntas, y ahí entonces ellos son los que lo eligen. Pero vuelvo a reiterar de nuevo. Ellos pueden tener una vida cuestionable, un modo vivendi cuestionable, pero lo que se necesita para ello, para poder ser, es otra cosa. Ahora, en lo bíblico se necesita un pensamiento sistémico manejado con un estado de mente espiritual para que el individuo pueda fluir y caminar, bíblicamente hablando, conforme a el modelo de Cristo. Yo pienso que él hablaba también de la diferencia entre cuando se dice el jurado está deliberando y nosotros estamos hablando de la cualidad de un pensamiento deliberativo. Entonces, digamos más que todo la diferencia entre estas dos cosas. No, yo entendí la diferencia entre los dos pensamientos. Sí, pero que me he dado cuenta que eligen en los jurados no dependiendo de su estado, de su pensamiento, del estado del pensamiento, sino, como dijo el profesor, del récord que tenga. Si tiene un récord intachable, lo eligen para que forme parte de un jurado para deliberar, no tomando en cuenta el estado de mente de esa persona en el pensamiento que tenga. Pero después la defensa y el acusador sí van a tomar en cuenta el estado de mente en que esa persona vive. Si tiene problemas, si está emocionalmente dañado, si está prejuiciado, si es una persona con ciertos tipos de inclinación, ellos sí van a tomar mucho en cuenta eso. Okay. Amén, profesor. Amén. Preguntas. ¿Se quedó aquí? Tengo una pregunta. Ok, con mucho amor, diga, hágasela al maestro. Sí, yo estaba escuchando lo que dijo la persona anterior con respecto, creo que de nombre Paulino. Me gustaría que me aclararan un punto porque ahora como que acabo de enredarme algo. Me confundí un poco. Yo tengo mi papá tiene 80 años, mi papá es un hombre considerado con cierta madurez y cierta sabiduría. Es un hombre que actúa conforme a lo que es el mundo, el caminar del mundo, con mucha sabiduría y entendimiento. Pero mi papá no es un hombre creyente. Mi papá refleja
cierta madurez en su comportamiento, en lo que habla, en lo que hace. Es un hombre maduro, es un hombre que actúa con respeto, pero mi papá no cree en Cristo. Entonces, mi pregunta es la siguiente, porque se tocó el punto de la madurez y se tocó el punto de la espiritualidad. ¿A qué espiritualidad entonces nos estamos refiriendo? Y en cuanto a madurez, ¿qué es madurez? Porque una persona puede ser maduro en su propia opinión, se puede decir, su propia concupiscencia. Me gustaría que me ayudaran ahí. Ok, me parece que es Carmen, ¿verdad? Sí, es Carmen Rosario. Carmen Rosario, bien. Fíjate, Carmencita. Hay una situación con lo que tiene que ver con lo que es sabiduría y con lo que es experiencia. Una cosa es la sabiduría y la otra cosa es la experiencia. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando del término bíblico, de lo que han alcanzado madurez, es lo que han alcanzado madurez y espiritualidad. Son cosas que van ahí mismo de la mano. Una persona que no le sirve a Cristo ha podido adquirir experiencias en la vida. La Biblia dice que tenemos que hacer reverencia ante las canas. ¿Por qué? Porque el individuo puede tener un pensamiento deliberativo, pero también puede tener un pensamiento sistémico, pero también puede tener un pensamiento sistémico fundamentado en un estado de mente carnal, en un estado de mente depravado, en un estado de mente corrompido, y teniendo ese estado de mente para ser utilizado para lo malo, como tanto también para lo bueno, como también lo puede utilizar para no hacer el mal a otra persona, pero ser un individuo que moralmente sea cuestionable. Entonces, tu papá puede ser un ejemplo para la sociedad, porque ya tiene experiencia, ya tiene millas recorridas, pero no tiene sabiduría. Porque la sabiduría podemos decir que es un don de Dios para alcanzar el conocimiento, para manejar el conocimiento. Un don que Dios le da a la gente para que maneje el conocimiento. O sea, una cosa es experiencia y la otra cosa es madurez. La madurez bíblica, de eso era que hablábamos ahorita, de la madurez bíblica. Cuando tu papá venga a Cristo, su estado de mente, sus experiencias, va a tener que trabajar menos como un individuo pensante, como un individuo que ya tiene ciertas capacidades cognitivas, va a tener que trabajar mucho menos porque va a tener mucho más capacidad de análisis. Pero experiencia no significa que tenga madurez en cuanto a lo espiritual. Son cosas totalmente distintas. Por eso estamos dividiendo lo que tiene que ver con lo humano, con lo que tiene que ver con lo espiritual. Buena. Tenemos a Fausto. Seguiremos desarrollando ese tema porque por ahí está el tema, diferencia entre Dios bendiga. ¿Me escuchan bien? Y ser espiritual. Ok. Lo que dijimos al principio, que sin conocimiento no se puede ser espiritual y sin conocimiento tampoco se puede ser maduro. Sin conocimiento no se puede tampoco sin conocimiento de que él tiene temor de Dios. No tiene conocimiento, pero él tiene temor de Dios. Sin conocimiento no se tiene nada de esa cosa porque usted tiene que conocer algo para después respetarlo, adorarlo y temerle. Fausto. Sí, buenas noches, bendición para todos, bendiciones para todos. Amén. Me tocó algo, me llamó mucho la atención, algo que el ministro tocó hace un ratito en el desarrollo del estudio, y es de la desconexión de la doctrina original, de lo que es las buenas enseñanzas de Dios y de la iglesia hoy día. El ministro tocó el tema de que en qué lugar y en qué tiempo se desconectó la iglesia de esas enseñanzas, de esa doctrina. Yo pregunto al ministro,
¿Qué podemos hacer cuando vemos un sinnúmero en la actualidad, un sinnúmero de líderes y de ministros que sin otro punto que usted tocó, sin una referencia de un predicador, de un expositor, le invitan a las iglesias como expositor sin tomar en cuenta la doctrina, las enseñanzas que tenga ese individuo para descargársela dentro a los creyentes y errarle aún más lo que es las enseñanzas que se le ha dado en la congregación. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ok, fíjate una cosa, te voy a contestar con un texto bíblico. La Biblia dice que un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Otro texto bíblico que te puedo decir, ciegos son guía de ciego. Otra cosa que te puedo decir, nadie puede dar lo que lo tiene. Y otra cosa que te puedo decir, aves de una misma raza siempre van a volar juntas. Tú nunca vas a ver volando águila con garza. Tú vas a ver volando águila con águila, garza con garza y paloma con paloma. ¿Qué nosotros podemos hacer? Nosotros, como creyentes, lo que estamos haciendo es nuestra diligencia como creyentes. De uno capacitarse y de verificar de que lo que tú estés escuchando, de lo que tú estés oyendo, de lo que tú estés estudiando, analizarlo, cultivar la conciencia del estudio de la palabra. Primeramente, escuchando a mentores. Por eso le decía, tengo varios mentores. Maestro José Briceño, recomiendo a mi hermano y amigo personal, el doctor Gabriel Elías Paulino. Ustedes saben que tenemos siempre una afinidad con el ministro, de que en cuanto a lo personal, yo lo recomiendo. Recomiendo al maestro José Briceño. Pero hay algo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué yo lo recomiendo? Porque entiendo y comprendo que ellos están en un nivel por encima del que yo estoy. Y aprendo de ellos, sigo aprendiendo y lo sigo recomendando. El problema es que yo he tenido que ir creciendo para poder sentarme, no simplemente a escuchar lo que dice Briceño, no simplemente escuchar lo que dice Paulino, sino también de yo poder ir como los creyentes de Berea a analizar si lo que ellos dicen es así. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Lo que pasa es que cuando se violan los procedimientos de interpretación bíblica, cuando yo no lo utilizo, yo voy a llevar a mi iglesia, voy a llegar a mi congregación, voy a recomendar a la congregación aves que son de mi misma raza. Y al final de la jornada, un abismo va a seguir llamando a otro a la voz de la cascada. Ministro, el detalle está que ellos quizás vayan una sola ocasión, pero ya el daño está hecho. Se hacen el daño y ya el daño está hecho. E inclusive, a veces, como ser humano pensante, nos da como deseo de pararnos cuando lo vemos exponiendo en algún lugar, ¿no? De estos individuos, de levantarnos e irnos, porque son los que usted tocó hace unos minutos. Utilizan temas y términos que son antibíblicos y acciones que son antibíblicas y son aplaudidos por muchos líderes. Es vergonzoso, de verdad que sí. Diga, maestro. Corporal, dame una cosita que quiero hablar, algo que es muy importante. Bien. Yo conocí, José Briceño conoció una muchacha cristiana porque se creó en el evangelio, sus padres le levantaron el evangelio, forma parte del grupo de adoración AB. Se enamora de una persona
que no es evangélica, no es cristiana, no va a la iglesia. Le hicieron la guerra, pero como usted no tiene una idea, porque ese es un yugo desigual, porque ese es un hijo del diablo. En fin, la muchacha luchó, mayor de edad, se casó. Okay. Conozco 2 hijos de pastores. Hijo de pastor, los dos, hembra, varón, hembra, se casaron. Yo no estoy hablando, Alexis, lo que me oyen, estoy hablando de hace 17, 18 años atrás. La que se casó con el hijo del diablo, el matrimonio todavía sigue. Y la que se casó con el hijo del pastor se divorció al año. Entonces, ¿qué es un yugo desigual? Cuando voy al caso que me pregunta, maestro, ¿qué pasó? Ah, pero el problema es que el hijo del diablo tiene un patrón de conducta que lo ha llevado a un estado de madurez que aprendió de su padre, que tampoco es cristiano, sino otro hijo del diablo, pero un hombre de respeto, de consideración, de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, responsable. Nunca él vio de su padre violencia doméstica, con todo y que era hijo del diablo. Nunca su padre llegó rascado, alcohol, droga, violencia doméstica, maldiciones, tirar potes. Respetó a su madre como tú no tienes idea, trató a su madre como se trata una mujer. Cuando ese hombre muere, su hijo queda formado. ¿Quién? Un hijo del diablo que no formaba parte de la iglesia. Él lo llevó a él a no formar parte de la iglesia. Las malas conductas que él vio y el mal testimonio que vio en los hijos de Dios que están dentro de la iglesia y que con todo y que están dentro de la iglesia no tenían un carácter formado, una madurez, una altura en la que este hombre está. Nada a la sabiduría, porque Alexis, yo entiendo, con el respeto, entiendo la sabiduría que no es conocimiento y que no es entendimiento. Entendimiento es el arte de adquirir el conocimiento es lo que está plasmado, todo lo que recibimos a través de los sentidos físicos, y la sabiduría es el arte de saber transmitir el conocimiento. O sea, yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no sé transmitirlo en dichos y en hechos, si yo no sé el momento, el lugar y el tiempo, dónde decir las cosas, cómo decir las cosas, cuándo decir las cosas, a quién decirle las cosas, el conocimiento que yo tengo no me sirve a mí de nada. Entonces caigo en una actitud de inmadurez, con todo y que tengo un conocimiento, porque no tuve sabiduría para decir las cosas. Un borracho pasa por el frente de mi casa y le digo, amigo, usted es un desgraciado, no le va a gustar. Pero si yo le digo, amigo, usted no tiene la gracia de Dios, le dije lo mismo y no se dio cuenta, pero se lo dije con sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Este hijo del diablo ya es hijo de Dios. Porque él aceptó a Jesús. Él dice, yo con el evangelio no quiero nada. El evangelio de los hombres. El evangelio que el catamajaca, como dice el pastor Paulino, el que decía Alexis que se tira contra el suelo, que habla 4 lenguas, el desorden. Con eso yo no quiero nada. El hombre me sigue a mí por internet, se convierte al Señor. Él no va a ninguna iglesia, pero él tiene sus devociones en su casa con su esposa y con sus hijos. Quien va a la iglesia es su esposa, sus hijos, él no va. Pero yo sé, maestro, que el día que yo muera yo me voy con el Señor, porque yo tengo una relación, no una religión. Yo vivo una relación con Jesús, yo no quiero nada con la religión. Entonces, ahí tenemos el problema. Esto que estoy diciendo es para maduros, porque entonces muchos van a decir, bueno, si eso es así, entonces, si no importa casarse con un hijo del diablo, porque yo voy a decir cuántos. No, por favor, vamos a tener una medida, pero lo que yo quiero transmitir, ¿no? Mis hijos no se la mantienen metidos en la iglesia evangélica, pero son hijos de Dios, nacieron de nuevo y tienen un comportamiento de moral, de ética, de glamour, de excelencia, de estética, de respeto, de consideración, de respeto por lo sagrado.
porque yo les formé en casa, yo ejercí un sacerdocio en mi casa, porque a veces yo le confío la educación de mis hijos a la iglesia, no, la educación comienza en casa. Entonces, el papá de la hermana que acaba de hablar, aunque no es hijo de Dios, dice ella, eso no más que lo sabe Dios, eso no más que lo sabe Dios. Porque, maestro, pero ¿cómo va a ser hijo de Dios? Y mira la vida que lleva desordenada, pero cuánta gente que está en la iglesia que dice que son hijos de Dios vive una vida desordenada también. Entonces, ese hombre que es el papá de esta muchacha, de la hermana que habló, tiene 80 años, pero es un hombre de glamour, excelencia, estética, de belleza. Tiene un nivel, no todo, quizás de madurez, y ha caminado con sabiduría en el sentido que ha sabido hacer las cosas en el conocimiento que tiene de lo que aprendió como patrón de conducta. Ese es mi aporte. Gracias. Tremendo, tremendo. Por eso decíamos al principio de que la iglesia confundió una cosa, que la iglesia se cree extraterrestre, porque la iglesia dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, nosotros no somos de este mundo. El problema es que la iglesia se nutre de la sociedad. Los males que están dentro de la sociedad los tenemos dentro de la iglesia, porque la materia prima de la iglesia es la sociedad. Si tenemos una persona con poca educación, vamos a tener un cristiano con poca educación. Ahora, si tenemos un cristiano, una persona con muchos valores, vamos a tener un cristiano cuando esa persona se convierta con muchos valores. Ahora, si tenemos una persona con pocos valores, se va a convertir. Lo que vamos a tener en la iglesia es una persona convertida con pocos valores. O sea, mi papá le hizo, es muy jocoso, el viejo mío muy jocoso, y un día llegó Abu, tú lo conoces, José Antonio Abu. José Antonio siempre llegaba y me decía, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y un día dice mi papá, se para y dice, y a nosotros que nos lleve el diablo. Le decía, entonces, ¿y a nosotros qué? Que nos lleve el diablo. Entonces, ¿tú crees que Dios lo va a bendecir a él porque tú le digas que Dios te bendiga? Y a mí no me va a bendecir porque Dios diga Dios te bendiga. Si lo de ustedes es simplemente un formalismo de saludo que ustedes usan entre ustedes. O sea, quiero que ustedes vean hasta dónde llega la situación. Entonces, tipo sabio y maduro. Ministro, ya última pregunta que no la quiero dejar, la hizo la ministra del señor Rachel Perello de mí. Ella dice que esa persona, porque hablamos mucho de esa persona que utilizan el texto, pero las cosas del espíritu le parecen locura lo que se pierden, entonces nos pasamos la hora diciendo de las actitudes y condiciones y formalismos que tienen estas personas y cómo se extrayan. Entonces ella hizo la pregunta, pero que estas personas siempre utilizan este texto. Estas cosas le parecen locura lo que se pierden, pero a nosotros el poder de Dios. Si esa pregunta siente que es muy larga, la podemos contestar el viernes que viene, porque ya son el 45, o si la quiere contestar ahora, opción tuya. Ok. El problema es con lo que tiene que ver con el espíritu. Hemos tergiversado totalmente lo que es el poder del espíritu. O sea, ese pensamiento deliberativo ha encasillado el poder de Dios a simplemente un grupo de gente sacudiéndose y otro grupo de gente gritando. O sea, a mí, siendo nuevo creyente, me llevó Franklin Castro, nuestro hermano, nos llevó a una campaña y alguien me dijo, mira el poder de Dios donde se está moviendo ahí. Digo, discúlpeme, hermano, si es el poder del Dios que ustedes me están enseñando, ustedes están rebajando el poder del Dios que ustedes les sirven, ustedes lo están rebajando a cabo. Porque yo aquí lo único que vi fue un grupo de gente sacudiéndose y un grupo de gente tirado en el suelo. Lo único que yo vi. Yo he visto en fiesta de palo cosas más grandes de ahí. Perdónenme. No digo más. Está buena esto, está buena. Bueno, Marcos Solozano, ya no,
tenemos a él ya como último. Después, Solorzano, haga su pregunta, no se preocupe. Y después de ahí ya cerramos por la hora. Ok, sí, muchas gracias. No, yo simplemente, bueno, les saludo en el nombre de Jesús y gracias por darme la oportunidad. Yo hice un comentario basado en lo que yo había escuchado en el seminario en mi iglesia. El ministro Rivera parece que dijo una vez que las personas que faltaban a un culto de oración o un ayuno por estar trabajando, que la gente los tachaba como hijos del diablo, que no querían ir a trabajar, que no querían ir a la iglesia, más no sabían que es porque tenían que trabajar. Pero yo hice un comentario que me salió así de repente, que yo dije que los que creen que todo lo puede el dinero van a seguir al dinero, y los que creen que Dios lo puede todo van a seguir a Dios. Entonces yo no sé si fue que lo tomaron a mal, pero yo lo tomé basado en el texto de buscar primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Yo de ahí fue que me salió como una inspiración, que lo dije solo por decirlo así, que me salió y me lo tomaron a mal. Pero ¿por qué lo toman a mal? Si no sé si no hay como llegar a la pregunta que quiero decirle, si fue que yo actué mal o es que ellos lo tomaron a mal. No sabría quién de los dos es que está mal, si ellos o yo. Yo simplemente estoy acomodando todos mis pensamientos basado en lo que estoy escuchando, porque he reacomodado, como dijo el ministro Rivera, también me he sentado, he dejado de hablar mucho y he aprendido a escuchar más. Pero yo todavía estoy con esa incertidumbre. ¿Quién de los dos fue que falló mal al decir ese pequeño comentario que no pensé que iba a causar discordia? Si los que me escucharon o yo fui el que actué mal. Entonces, para que me pueda aclarar eso, porque no sé qué decir. Maestro Córpora, yo sé que es muy tarde, pero esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Mire, Sí, sí. con el respeto que se Aquí merece, son las 5 de la tarde en Hawái. Escuche esto. Una persona que deje de ir a trabajar por ir a la iglesia teniendo responsabilidades con el trabajo, está mal. Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma. Punto. Pero una persona que deja de ir a la iglesia por exceso de trabajo también está mal. O sea, yo no debo abandonar la iglesia por el trabajo. Tampoco debo abandonar el trabajo por la iglesia. Ahora, en el caso del maestro Briceño, que es llamado tiempo completo al ministerio, pues yo no estoy llamado a trabajar secularmente, estoy llamado a dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Son otras cosas diferentes. Estoy hablando del feligrés. Un feligrés que abandona la iglesia por el trabajo excesivamente está mal. Pero una persona que abandona el trabajo por estar metido en la iglesia también está mal. Porque el que no trabaja y que no come, esa es su responsabilidad. Y por eso es que muchas empresas no quieren reportar los evangélicos, porque los tienen como irresponsables, porque abandonan todo por irse un ayuno, por irse una vigilia, y no tiene sentido de responsabilidad. Amén. Amén. Bueno, maestro, bueno esto. Que tiene que ver con el trabajo y con el evangelio. Y es que el individuo que trabaja tiene que aprender a glorificar a Dios a través de lo que hace. Y va a ser un buen empleado y un tremendo siervo de Dios. Dios le bendiga. Habla Jehová. Aleluya, está bueno esto. Amado Padre Dios, el próximo viernes estamos aquí con un tema de los tipos de pensamiento. Padre Dios, ahí nos vimos, ahí estoy mandando la clase. Aleluya, amén, amén.